Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a su sábado de educación médica continua sobre neurointensivismo pediátrico. Me presento, soy la doctora Diana Echeverría Casellas, intensivista pediatra neurocrítica y profesora titular del Diplomado de Cuidados Neurocríticos Pediátricos. El día de hoy, pues nuevamente temas interesantes, como siempre. Quiero presentar a uno de nuestros alumnos del diplomado, el doctor Carlos Barrera, intensivista pediatra, y pues dejarle el foro a Carlos. Por favor, deseamos conocer de ti, Carlos. Dile a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, pues todas las cosas maravillosas que haces, el medio en el que te desenvuelves, tu experiencia y pues bueno, todos queremos aprender de ti. Así que adelante, el foro es tuyo. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, como dijo la doctora, soy el doctor Carlos Barrera, soy intensivista pediatra, y tengo alta especialidad en terapia cardiovascular. Me formé en el Infantil de México, Federico Gómez. Actualmente estoy en la terapia cardiovascular del Instituto Nacional de Pediatría y pues en la terapia quirúrgica del Hospital Infantil de México. Pues mucho lo que me motivó a entrar al curso, la verdad, fue que la preparación que tuvimos, yo creo que la mayoría de ellos, pensé que era solo mi sede, pero ya he hablado con muchas de estas personas. La preparación que tuvimos en neurocríticos fue muy básica en cuanto, pues, toda la parte de cuidados neurocríticos, ¿no? Mucho del enfoque, pues, fue más a sepsis, cardio y, pues, más lo que vemos mucho, ¿no? Entonces, pues, parte de información, pues, y tener como que ese déficit, por así decirlo, fue lo que me motivó a entrar. Y también fue la valoración, ¿no?, del cuidado neurocrítico de los niños. La verdad es que los niños cardiovasculares, al seguimientos por todos los problemas que tienen, hipoxia, hipoperfusión, tienen alteraciones en el desarrollo al año, 5 años de operarse. Entonces, pues, me gustaría poder cuidar en la medida de lo posible de sus neuronas durante el cuidado, durante los periodos de mayor inestabilidad hemodinámica, ¿no? Pero pues de por sí, todos los pacientes que me lleguen con alteraciones, ¿no? Y pues justamente el estatus epiléptico es algo que tenemos en estos niños, a pesar de que el problema principal sea cardiológico. Entonces igual me interesa mucho esta parte del monitoreo, ¿no? Y del neuromonitoreo, creo que lo que más me gusta del neurocrítico es el neuromonitoreo. Entonces, pues el artículo que me fue asignado fue que es 2025 en la India, ¿no? Que es el Assessment of Cerebral Perfusion Pressure y transcranial Doppler, ¿no? Especialmente en estatus epilépticos convulsivos. Entonces, pues más que nada, el problema o el desarrollo del problema que da este artículo es que el estatus epiléptico ya está estudiado, ¿no? Más en adultos que en niños, provoca una alteración en la autorregulación o en el acoplamiento, ¿no? Pero más que nada la autorregulación cerebral. Al inicio hay una hiperperfusión que es durante el estatus secundario al aumento de las demandas metabólicas por el estatus epiléptico, pero posteriormente hay una hipoperfusión cerebral silente, ¿no? Este, a pesar de que se controla el daño, ¿no?, en el T1 de las guías, que son los primeros 5 minutos, a T2 puede haber cierta hipoperfusión que dure después del cese del estado epiléptico y que pueda llegar a esta hipoperfusión a causar daño, ¿no?, dentro del T2, que son los 30 minutos después de la convulsión, ¿no? Que obviamente es más obvio, o sea, cuando la convulsión o el estado epiléptico es convulsivo y no se detiene, más, pero hay una parte de hipoperfusión posterior, que es lo que este estudio está evaluando y tratando bueno, trata de evaluar, vaya, a través del Doppler transcranial. Entonces, pues prácticamente lo que quieren ver o sea, lo que quieren el sustento, ¿no? Es que después de la fin de la actividad motora, a pesar de que hay unos signos vitales aparentemente estables, ya hay alteraciones en la perfusión que se ven a través del Doppler transcranial, por duplex en este caso, eh, antes de que presenten signos de hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces, pues hacemos un diagnóstico más temprano a través del Doppler transcranial, que es prácticamente lo que quieren, por lo que se justifica el estudio. Entonces, ellos lo que hicieron para el estudio fue utilizar un duplex, ¿sí? Utilizaron un Doppler transcranial ciego, utilizaron un duplex con una sonda sectorial de 6 Hz, sonando la arteria cerebral media, bilateral. Midieron, valoraron después, que ahorita les digo exactamente cuánto tiempo lo valoraron
presión de perfusión cerebral y luego sacaron la PIC. La presión de perfusión cerebral hicieron a través de ese algoritmo que es del 98, que es de Sonica, que mide la presión de perfusión cerebral, lo pone igual a la presión arterial media por el factor del flujo o de la velocidad diastólica entre la velocidad media más 14, ¿sí? Y la PIC lo hicieron sacando, haciendo la resta de la presión arterial media menos la presión de perfusión cerebral tomada con esto. Ellos validan o dicen que este algoritmo tiene muy buena precisión porque el margen de error da de menos 10 mililitros de mercurio en la literatura establecida. En adultos, revisé un poco en niños, que al final les digo qué tan bueno es este algoritmo o no, pero bueno, vamos a ir directamente a la parte del estudio. Entonces, la verdad es que fueron poquitos pacientes, se utilizaron para el grupo de estudio, el grupo experimental, 42 pacientes, de 1 a 12 años, y para el grupo control 42 pacientes. Entre el grupo de estudio, lo que utilizaron obviamente, pues pacientes en estado epiléptico, que no tuvieran ningún tratamiento antiepiléptico, bueno, ahorita ya le decimos anticrisis, ¿no? Anticrisis, y sin daño cerebral traumático previo. Entonces, esto es no asociado a traumatismo craneoencefálico. Y para el grupo control, pacientes que estuvieran por otra enfermedad o patología, que estuvieran estables, con un estado de Glasgow totalmente normal y sin patologías neurológicas, cardiovasculares o renales que puedan estar afectando los flujos. Eso es como para ver los flujos bases, ¿no? Comparados con los del grupo estudio, porque a estos grupos estudio pues solo le hicieron el Doppler posterior a que tuvieron el estado epiléptico, ¿no? No le hicieron uno antes, durante y después, porque pues, no era muy factible hacerlo. Entonces, la parte de la valoración fue que al final de terminar la convulsión, poniéndole una dosis de 0.2 miligramos kilogramo de midazolam intravenoso, a los 30 minutos le hicieron un Doppler transcranial para ver cómo se encontraban los flujos. El estudio fue hecho por un intensivista pediátrico, en este caso el jefe de la terapia de este hospital de la India, y fue supervisado por un imagenólogo para eliminar el sesgo al operador. Obviamente hicieron la valoración de qué tanto se parecían estas poblaciones preestudio y encontraron al menos que en cuanto a la edad, el sexo, el PaCO2, el sodio sérico que puede estar alterando, no hay ninguna diferencia, ¿no? El sexo más que nada porque en la literatura en adultos sí hay una diferencia en los flujos entre hombres y mujeres. La verdad lo revisé en niños y esa diferencia que hay en flujos cerebrales entre hombres y mujeres, al menos en los niños preadolescentes, no, escolares, preescolares y lactantes, no se demuestra. Pero bueno. Y lo que hicieron diferencias significativas, pues fue en la escala de Glasgow, que es lo esperado, ¿no? Porque justamente eligieron pacientes que estuvieran neurológicamente íntegros, en la glucosa capilar y en el calcio ionizado. Pero bueno, no tomaron mucha importancia en ese aspecto, pero pues son lo que encontraron. Pero al menos en la parte de variables respiratorias, que es lo que podría estar afectando el flujo, ahí sí no encontraron diferencias significativas. De los 42 pacientes que tuvieron estatus epiléptico, dividieron, pues los casos que hubieron, 12 fueron por meningitis, 10 por piógeno y 2 por tuberculosis, 8 fue por encefalitis viral, 5 por tifus y 17 casos por otras causas neurológicas o autoinmunes. Bueno, una vez realizado el estudio, hicieron la comparación de los flujos entre el grupo control y el grupo pues, experimental, ¿sí? Pusieron prácticamente no hubo ninguna diferencia entre flujos bilaterales, fue lo mismo. Aquí les muestro de los que pasaron del estudio, que es la arteria cerebral media derecha. Y lo que encontraron es que hay una diferencia significativa en los valores de velocidad sistólica máxima, ya de los 30 minutos después de suspendido de la convulsión, vaya, de la convulsión, fue de 30 minutos de la convulsión, no de haber acabado la convulsión. Ni hubo una diferencia significativa, ¿no? 139 centímetros sobre segundo contra 126. En la velocidad media también hubo una diferencia significativa, 85 sobre 79, y en la velocidad de flujo diastólico también, ¿sí? Entonces les digo, no hubo diferencias derecha e izquierda. Los flujos más altos se encontraron en rango de edad de 3 a 6 años, que es lo que dice la literatura justamente, que es normal encontrarlo en esta edad, los flujos más altos. Entonces la verdad es que no hubo mucha diferencia. Pero aquí lo interesante, por así decirlo, o lo que querían valorar ellos, es que tanto esto repercutía en la perfusión y la presión intracraneal, ¿no?
Y aquí sí vieron una reducción posterior, poscrítica, bueno, poscrítica, perdón, posconvulsión, con una diferencia significativa. El grupo control tuvo una presión de perfusión de 68 y el grupo pues, del estudio 64. Digo, habría que ver qué tan clínicamente significativo es esto, pero al menos la parte estadística fue significativa. También la presión intracraneal medida por esta fórmula fue de 9.81 contra 8.63 del grupo control. Igual, digo, habrá que ver qué tan significativo sería clínicamente esto, pero al menos estadísticamente fue significativo. Entonces, prácticamente lo que ven aquí, lo que está en la fisiopatología posital, ahorita lo voy a explicar más adelante con otros estudios, pero prácticamente lo que se ha observado en los estudios, tanto en animales como en modelos, bueno, como en adultos, es que durante la fase del estatus epiléptico, ya sea convulsivo o no convulsivo, en este caso pues convulsivo, hay una hiperemia, ¿sí? Que aumenta el flujo hasta un 200%. Esta hiperemia, lo que se ve en otros estudios como otros adelante, parece que es inducida por una vasodilatación, en el caso de la arteria cerebral media, con un flujo constante, con unas velocidades constantes, lo que aumenta el flujo total, ¿no? Al terminar esta crisis hay una disautonomía, la presión arterial media disminuye, hay una alteración del tronco encefálico y como la presión arterial media disminuye, también la presión de perfusión cerebral y el flujo cerebral. A los 30 minutos, aparentemente, es el flujo más bajo, que es la zona donde se hizo el estudio justamente. Y es donde notaron justamente esta disminución que vemos, que hay comparado con un grupo que está sano, ¿no? Y hay un aumento, un incremento, una mejoría gradual a la 1 o 2 horas después, ¿no? Siempre y cuando se haya controlado, obviamente, la crisis. Entonces, justamente lo que ellos quieren justificar es que esta zona, la valoración en este momento de esa zona de peligro, es donde podemos nosotros realizar intervenciones para mejorar la presión de perfusión cerebral, ¿no? Ya sea que optimicemos el CO2 que tiene el paciente, si es posible, si se encuentra ventilado, sino pues la forma que seamos posibles, optimicemos la glicemia, optimicemos la temperatura, optimicemos quizá hasta la misma cabecera que no le hayamos puesto en suficiente tamaño para mejorar el flujo, o si es necesario, lo optimicemos con vasopresores. Entonces, prácticamente es esto lo que están sugiriendo, que el saber que a los 30 minutos, o hacer la valoración a los 30 minutos de que hay una alteración en la perfusión, que, repito, creo que hay que valorar si es clínicamente importante, ver cómo se encuentra la presión de perfusión cerebral antes de que tenga alteraciones de bradicardia o hipertensión intracraneal de manera clínica, y darle un manejo protector, ¿no? O el manejo que necesita el paciente para este momento. Aquí lo que hacen, lo que el mismo estudio pone como fortalezas y debilidades, fortaleza el uso exitoso, ¿no? de esta fórmula en torno pediátrico, como es el primer estudio en población de la India, ¿no? Por parte de ellos, y pues que se están utilizando una modalidad pues no invasiva de bajo costo, ¿no? Las limitaciones, que es una muestra limitada, ¿sí? Es un solo hospital, no hay flujos cerebrales en niños como para que hagan el estudio de qué es lo que dice la normalidad para los niños en la India. Y el estudio solo mide a los 30 minutos, ¿sí? No hay unas mediciones seriadas para mapear justamente esto, cómo se va dando toda la curva de perfusión cerebral. Ahora, si tuviera que hacer una crítica quizá al estudio, además de los 42 grupos, es que justamente esta fórmula que están utilizando, lo revisé en la literatura, en grupo de niños, y hay un artículo del 2020, que igual lo hacen en poquitos niños, pero, y hay otro creo que 2017, igual lo hacen en poquitos niños, la verdad, no sé, en 32 o algo así, pero les dio una variabilidad de más menos 21, y más menos 21 para valorar presión de perfusión cerebral en un niño, pues es muy importante porque pues si queremos mantener una presión, pues depende de la edad, ¿no? Cada vez se ve que quizá un niño necesita más presión por perfusión cerebral que lo que dicen las guías de 40, 50, 60, pero más 21 es una variabilidad muy importante para toma de decisiones de cómo se encuentra la presión de perfusión cerebral. Entonces, tomando en cuenta que esta fórmula da esto, quizá estos cambios
que vemos aquí de 64, 68, de peak de 9,8, no sean clínicamente significativos. Quizá la verdad, digo, esa parte quizá no da mucha fortaleza al estudio, incluso el de 10, incluso con 10 más menos 10 que dice el estudio, con esta diferencia, no sé qué tan clínicamente significativo sea. La verdad es que la parte creo que tiene de valor el estudio es demostrar esta parte de disminución de la perfusión cerebral que se da a los 30 minutos, como parte de un estudio fisiológico quizá. Y pues, digo, tal vez habría que ampliarlo con más pacientes, y ver qué tanto o no puede afectar esto. Pero si un grupo control tiene 8,63 y el otro tiene 9,81, habría que ver cuánto de efecto tiene esta peak en 9,81, ¿sí? Más, digo, tal vez para los gente que ve adultos esto no es tan importante. Los niños cada vez estamos viendo que quizá les empieza a afectar más la perfusión cerebral, peaks, presión intracraneales más bajas que las de los adultos, pero bueno, la verdad es que no, a pesar de ser significativa, la verdad es que en la parte personal no veo que sea muy relevante en la parte clínica. Digo, ya me dirán los demás sus opiniones. Y la conclusión del estudio, pues la verdad es que es muy somera, pero eso es lo que dice el estudio, que el Doppler transcraneal a pie de cama, dentro de los 30 minutos posteriores a esa convulsión, es una modalidad no invasiva, eficaz y de vanguardia para monitorizar y identificar tempranamente hipoperfusión cerebral en pacientes con estatus epiléptico. Ahora, la verdad es que me entró mucho la duda de qué hacer, por ejemplo, en estatus no epiléptico o qué dicen otros estudios acerca de las evaluaciones durante el estatus epiléptico, ¿no? Más que nada porque pues la mayoría de nosotros no tenemos un electroencefalograma a las 24 horas, ¿no? 24/7, o si tenemos es uno muy somero de 4 derivaciones, o si tenemos, no sabemos cómo colocarlo, ¿no? Ya recientemente aprendí a utilizar uno que hay en los Philips, pero, o si lo sabemos poner, no sabemos de manera adecuada interpretarlo, ¿no? Que ese es más que nada un problema personal. Entonces, estuve revisando, la verdad es que este libro está muy bueno, creo que lo mandaron al grupo alguna vez, ¿sí? Que es Neurosurgery in Critical Care, y tiene un capítulo justamente de estatus epiléptico no convulsivo y valoraciones con Doppler. Y puse otros artículos que tanto este libro menciona como otros que no, que son un poquito más nuevos. Pero bueno, para la valoración del estatus epiléptico, en este caso no convulsivo, y tanto el convulsivo como el convulsivo, pero no convulsivo quizás es el que nos cueste más trabajo identificar y por lo que pensé que podría ayudarnos el Doppler, o sea, interesante que nos pueda ayudar el Doppler transcranial, ya sea ciego o duplex. Pero bueno, aquí el estándar de oro siempre va a ser el electroencefalograma. La verdad es que no hay ningún estudio hasta el momento que muestre nada cercano al diagnóstico que te da un electroencefalograma, ¿no? Pero el problema justamente es esto, que algunos centros no tienen, algunos no tienen disponible 24/7. Y pues en un paciente que está en un estado comatoso y que no sabemos si es por un estado epiléptico que le puede estar afectando el metabolismo cerebral, pues no nos podemos esperar tanto, ¿no? Entonces, pues la ventaja que tenemos del duplex o del Doppler es que lo tenemos en la terapia, lo podemos hacer a la cama del paciente, ¿sí? Y pues nos puede dar, vamos a ver más adelante, justificar el inicio temprano de fármacos antiepilépticos e incluso podemos ver respuesta al tratamiento con esto. Entonces, ¿en qué se basa prácticamente los cambios de flujo vistos a través del Doppler en un estado epiléptico? Justamente el acoplamiento neurovascular, ¿sí? En descargas epilépticas van a incrementar la demanda metabólica de oxígeno y glucosa. El incremento de demanda provoca una respuesta de vasodilatación, ¿sí? Que puede ser a nivel focal, si es una epilepsia focal, o general, ¿no? De ambas arterias cerebrales, o de todas las arterias principales del problema de Willis, depende de la zona donde se encuentre. Pero va a haber una dilatación justamente en donde se eleva la demanda, y esta vasodilatación, ante un flujo constante, va a causar una hiperemia cerebral, ¿sí? O sea, digo, ante un flujo, va a incrementar el flujo por la vasodilatación, perdón. Entonces, lo vamos a ver en tiempo real, este incremento a través del Doppler transcranial, ¿sí? Aquí lo explica un poquito mejor sus cuadros que aparecen en el libro. El mecanismo en la fase temprana, que es lo que vimos, fase temprana y fase tardía. En la fase temprana, que es de la ictal, hay la hiperperfusión regional compensatoria por el aumento de la demanda, ¿sí? Aumento del flujo sanguíneo y del volumen sanguíneo, y
habitualmente concurre con la zona epileptogénica, ¿sí? En estudios donde se ha estudiado, que lo pongo adelante, crisis focales, se ve nada más el incremento o esta respuesta en la zona donde hay el foco epiléptico, epileptógeno. Del otro lado se ve, los flujos no tienen ningún cambio. Y en la fase tardía, ¿sí? Pues este incremento del flujo sanguíneo cerebral se vuelve suficiente, hay fallo mitocondrial y pasa a un estado de hipoperfusión, como vimos en el estudio. Y aquí se ve, ¿no? Este es un modelo que hicieron en este estudio del 2021. Aquí hicieron el estudio directamente con un modo B con Doppler, sin pulsarlo. Y vieron cómo durante la fase ictal incrementa el tamaño de la arteria cerebral media. Aumentó su calibre de 3.4 a 4.7 milímetros y luego en la fase posictal regresó a 3.3 milímetros. ¿Sí? La velocidad media se mantuvo estable durante este momento, el flujo incrementó un montón y posteriormente a eso se disminuye el diámetro, pero el flujo persiste, la aceleración persiste. ¿Sí? Y entonces vamos a ver flujos elevados a pesar de que tengamos una arteria que regresó a su tamaño, ¿no? Y mencionan en el estudio que esto podría presentar, por ejemplo, datos de hipertensión intracraneal por hiperflujo sin que tengamos una IP elevada. En este estudio, es en perritos de 2021, lo hicieron con convulsiones inducidas por pentetrazol. Valoraron las presiones sistólicas, lo hicieron veterinarios, ¿no? Pero valoraron las presiones sistólicas y diastólicas, ¿sí? En rangos normales, y durante la fase ictal hubo un aumento del 130% aquí, diferente al 200% que dice en la otra literatura, pero bueno, es en perritos y fue en este estudio, en todas las velocidades, en arterias basilar y cerebral media, sin alterar el índice de resistencia ni el índice de pulsatividad, ¿sí? Lo que se correlaciona con esta fisiopatología que vieron aquí de incremento de la dilatación, ¿sí? Solo aumentan las velocidades, pero como se dilata la arteria, la resistencia vascular se mantiene y la IP se mantiene, a diferencia de la parte posictal, en donde sí hay incremento del IP de la IP y del índice de resistencia, porque las velocidades están altas con una arteria que se volvió a su tamaño normal. Y lo que hicieron fue ponerle diazepam, se suprime y ven en tiempo real cómo retorna a las líneas base. Entonces está interesante porque funciona como un marcador de la respuesta al tratamiento en tiempo real, ¿no? Más que nada en pacientes que podemos pensar que dejaron de convulsionar, pero todavía tienen actividad y vemos el Doppler y siguen todavía con hiperperfusión, nos puede hacer pensar que a pesar de que no están convulsionando, pueden seguir con el estado epiléptico eléctrico. Esto es en adultos, esos son valores que dan de manera, lo que este estudio es de 2014, ¿sí? Que es de Mercerón, que es el único que vi donde dan medidas exactas, donde podemos sospechar que pueda haber un estado epiléptico no convulsivo en adultos, ¿sí? Que es una velocidad sistólica media mayor de 95 centímetros sobre segundo, sí tiene un muy buen Likert ratio, un área bajo la curva de 0.82 que es bastante bueno, ¿sí? Ese es el más potente del estudio. Y otros que nos pueden llamar la atención es una velocidad sistólica máxima mayor de 105, una velocidad diastólica media de 31 y una velocidad diastólica máxima, perdón, aquí no lo puse, de 40, que son como puntos de corte que da ese estudio. Interesantemente, el diámetro de la vaina del nervio óptico, que se valoró también, no mostró diferencia significativa. Entonces, las velocidades que estuvieron no fueron mediadas por hipertensión intracraniana, sino puramente por hiperemia metabólica, y los flujos fueron de hiperemia, ¿no? Diastólicas altas, medias altas y sistólicas altas. Ahora, en cuanto a la laterización de crisis focales, este estudio de 2022 también
menciona, perdón, este estudio 22, en el libro que les digo, en el capítulo justamente de valoraciones Doppler de crisis epilépticas, también menciona cómo se eh, manejan o cómo se manifiestan las crisis focales, ¿no? Principalmente en el hemisferio en donde hay la alteración, hay un flujo asimétrico, hay hiperemia, por así decirlo, hiperemia y tal. De un lado y en el otro no hay cambios en los flujos. ¿Eh? Hay un 19 a 184% de veces flujos más altos en el lado donde inicia la crisis con el contralateral. Entonces, que se va a ver más o menos en el segundo 1 a 7 segundos, va a haber el incremento asimétrico donde se está iniciando la crisis. ¿Sí? Y lo mismo se muestra, segundo 1 a 7, fase ictal activa en donde hay hiperperfusión, cese de la crisis, y a los 47 más, 7, más menos 7 segundos retorna a velocidades basales una vez manejado adecuadamente el estado. Ahora, en pediatría, pues, ¿qué diferencia tenemos en cuanto al Doppler? Bueno, lo que todos sabemos del Doppler, ¿no? Pues los huesos que tienen los niños están más delgados, permite una penetración ultrasónica mejor, pues nos ayudan más en detectar los cambios que pueda haber hemodinámicos silenciosos. Nosotros, pues, a veces utilizamos quizá más sedación que los adultos ya sea pues cada vez tenemos es más tendencia a usar menos sedación, pero todavía tenemos más tendencia que los adultos a sedar más a los pacientes. Pero hay pacientes que en verdad requieren sedación profunda o que están en ECMO y lo quieren sedados o hasta relajados, entonces se mascaran las manifestaciones de las crisis, ¿no? Entonces esto, en ausencia de un electroencefalograma continuo que tengamos, pues nos puede ayudar el Doppler transcranial para hacer la valoración de los pacientes. Entonces, ¿qué se ha visto? Más en ese estudio de 2021, si lo quieren, también bastante interesante, pero ¿qué es lo que se ha visto en los estudios en niños? Que en las crisis tónico-clónicas hay un incremento extremo. Digo, aquí, pues, obviamente sabemos cómo el paciente está convulsionando, la mayor parte lo podemos detectar, que hay un aumento del 191% sobre el flujo basal durante la fase ictal, ¿sí? Muy parecido al 200% que reporta el estudio que estamos analizando. Las crisis focales hay un incremento asimétrico, mucha utilidad para la localización del foco epileptogénico. En estado epiléptico no convulsivo hay igual un incremento sostenido que no cede hasta que logramos ajustarlo adecuadamente en los anticrisis. Y en las crisis de ausencia está bastante interesante, porque en las crisis de ausencia también hay alteración en los flujos. Pero a diferencia de estas crisis, en las crisis de ausencia, que las velocidades medias disminuyen o se mantienen inalteradas. Aparentemente ahí la demanda metabólica no hay cambios, a diferencia de las crisis epilépticas no convulsivas o las generalizadas. Ahora, la verdad es que eso solamente es un estudio de un caso, de un pacientito con síndrome percular que tenía estatus epiléptico durante el sueño. Aquí lo que mostraron fue justamente los cambios de normales en niños sanos, cómo se fluctúa el flujo, disminuye fisiológicamente el flujo menos de 25%. Y en este pacientito, digo, la debilidad que solo uno, pero lo que hubo durante el análisis del sueño fue que incrementaba incluso hasta más del 35% los flujos durante el sueño no REM. Pero lo que está interesante de este artículo es que después de darle el tratamiento, que en este caso fue con esteroides con dexametasona, le hicieron un tiempo post-tratamiento y los cambios en el electroencefalograma fueron más tardíos que los cambios en el flujo. Es decir, ya hubo datos en el Doppler transcranial, eso es pues, seguimiento crónico, vaya, en donde se logró mejorar la respuesta, o sea, la traducción, vaya, de la respuesta del estado metabólico del cerebro a través de los flujos, se logró ver antes que el cambio eléctrico. Entonces, la verdad, esto lo que quieren poner los autores es que ayuda mucho, obviamente, pues estudiándolo en más pacientes, para evitar sobretratamiento, principalmente en los pacientes con crisis difíciles, ¿no? Pero bueno, eso es más para los que ven, hacen el seguimiento de los pacientes, ¿no? Pero pues las pongo como algo interesante de que el Doppler transcranial nos puede dar. Ahora, ¿cómo valoramos? No sé si vieron el video de hace unas semanas que subieron, no me acuerdo cómo se llama este doctor, pero siempre están
congresos neurocríticas, de cómo hicieron la valoración de un paciente que sospechaban que tenía un estado epiléptico no convulsivo, no tenía milielectroencefalograma, e hicieron el Doppler, vieron que estaba con estado hiperémico, le pusieron el manejo con, bueno, con algún mercedazepina y mejoró el flujo, ¿sí? Pensando que podrían haber hecho el diagnóstico a través de esto. Entonces, obviamente el estado ictal produce una hiperemia. La hiperemia, pues tiene muchos confusores, ¿no? PCO2 elevado, fiebre, en estados de vasoplegia. Obviamente tenemos que tratar de descartar todo esto antes de pensar que es una hiperemia ictal. Otro problema es que pues las mismas benzodiazepinas disminuyen el flujo, pero si disminuyen la presión arterial media y también te pueden causar disminución del flujo. Pero lo que tenemos que estar muy pendientes, quizá, es cómo se va alterando la forma de nuestra curvita, ¿sí? De que no sea que sea una disminución de flujo que regrese a la normalidad y no una disminución de flujo como que provocan las benzodiazepinas por hipotensión o por alteración de las resistencias vasculares, en donde prácticamente la insecuridad incrementa, ¿no? Y ya vas a ver una disminución de la diástole mayor. Pero bueno, esa otras cosas a seguir. Pero una vez descartado que nuestro paciente tenga factores como vasoplegia, fiebre, PCO2 elevado, y que estemos pensando que es una causa muy probable del estado comatoso de un paciente que tenga un estado epiléptico no convulsivo, entonces la forma en que podemos diferenciar es a través del índice eh, se fue el nombre de Lingengar, este, para hacer la diferenciación, que ya sabemos todos, entre vasoespasmo y hiperemia. Pero prácticamente es una hiperemia y tal, en donde descartamos causas de hiperemia, ¿sí? En donde y estamos con una sospecha diagnóstica muy probable de que la causa del estado comatoso sea un estado epiléptico no convulsivo, entonces podemos hacer la valoración y la respuesta a tratamiento a través del Doppler transcranial, ¿no? ¿Cómo podemos integrar estos estudios? Aquí en el 2024 hicieron juntamente el estudio donde integraron ambos manejos y hicieron el análisis de cómo se comportan juntos. Pues, primero que nada, ¿qué fortalezas tiene? Este es el gold estándar. Vemos exactamente el tipo de descargas, vemos la zona, o sea, tenemos el diagnóstico completo y hasta se puede dar un manejo específico para el tipo de epilepsia, ¿no? Pues la mayor limitante es la accesibilidad, ¿no? El Doppler transcranial pues tiene la ventaja de que detecta el flujo, cómo se va comportando, tiene alta sensibilidad de respuesta terapéutica, es portátil, tiempo real, pero pues es operador dependiente como todo y pues hay alteraciones externas que nos pueden causar hiperemia sin que realmente sea un estado epiléptico, ¿sí? Y no tenemos, faltan umbrales pediátricos para todas las edades, que tenemos cada vez más de desviaciones estándar, ¿no? Pero falta más estudios. Y la monitorización multimodal, la ventaja que tiene es que vemos el mapeo neurovascular completo y vemos qué tanto, si en verdad esta actividad eléctrica que estamos viendo en el electroencefalograma está causando estrés metabólico real a través de los flujos. Entonces, ¿qué es lo que se puede utilizar o de qué manera lo podemos usar, ¿no? Tenemos un paciente comatoso, post-trauma, paro cardíaco, aunque recordemos que en el paro cardíaco inmediato hay hiperemia por incremento compensatorio de los flujos, pero bueno, tenemos un paciente comatoso que sospechamos por alguna razón o bajo sedación profunda, ¿no? O ECMO, que tenemos un fallo neurológico o que estamos sospechando está epiléptico no convulsivo, ¿sí? Podemos hacer el screening de las arterias cerebrales medias. En adultos, pues, velocidad sistólica media mayor a 95 ya tenemos el valor, ¿no? En niños, pues no podemos decir esto porque pues, las velocidades medias varían con la edad, pero sí podemos utilizar desviaciones estándar que tenemos en los diferentes artículos que hemos visto. O si hay velocidades asimétricas, también podemos sospechar que de un lado tenga, obviamente descartando otras causas, ¿no? Entonces, si muestra hiperemia ictal sospechosa, pues podemos priorizar el uso del vitrocefalograma o solicitarlo, o si no está el momento, pues darle tratamiento, ¿sí? Darle manejo, ajustar la terapia, y una vez caídas las velocidades o una fluctuación menos de 25%, podemos pensar que tuvimos éxito. Pero siempre lo que recomienda esto es siempre tenemos que
confirmarlo con un electroencefalograma. Pero, porque la verdad es que todavía no está total, no hay la validez suficiente y por todos los factores de confusión que pueden haber, no podemos hacer diagnóstico certero con el Doppler transcraneal. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Pacientes en coma, ¿sí? En adultos más fácil. Pacientes en ECMO que estén muy sedados o que tengan complicaciones neurológicas para ver si no tiene crisis provocadas por hipoxia o por alguna alteración neurológica de la causa por la que entró en ECMO. Para titular fármacos, porque las velocidades deberían mejorar una vez que llegamos a la dosis adecuada. Y pues, aunque este estudio fue en un solo paciente y en un manejo crónico, por así decirlo, pues vemos que tenemos un diagnóstico más temprano de la respuesta al tratamiento antes de que se vea en el videoelectroencefalograma. Y pues nada, la verdad es que lo único que puedo decir es como conclusiones de los estudios, es que mide muy bien el Doppler transcranial, el complemento neurovascular, principalmente en esos estados de alta demanda metabólica que producen hiperemia, y por tanto es un marcador muy bueno de cómo está la demanda metabólica. Pues en adultos sí tenemos umbrales, en niños pues lo más que podemos tener es las desviaciones estándar, ¿sí? Habría que validarlo tanto como lo tienen los adultos, que tampoco es tanto en adultos, ¿eh? Pero habría que validarlo más. Y pues al menos vimos que parece ser que podría traducirnos una recuperación antes de lo que dice un electroencefalograma. Y pues ya sería todo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Abro mi cámara para que nos veamos. Muy bonita tu presentación. Muchas gracias por hacer una investigación extra al artículo designado. Siempre es enriquecedor. De tus compañeros del diplomado, no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario o hacerte una observación o pregunta. Chicos, adelante. Ok. Ok, Carlos. Bueno, la idea es que aprovechemos. Tú eres un especialista que tiene una gran experiencia en muchas cosas. Entonces, aportarte algo a ti No, es un reto para mí, ¿no? estoy verde en neurocrítica, no. Pero, pero sí, creo que sí hay algunos puntos que me gustaría tocar. Y si me ayudas a dejar de compartir tu pantalla, yo voy Sí, a déjame. poder compartir la mía. mm, Ahí sí, déjame que pensé que la había quitado. Espera. A ver, voy a intentar compartir la Sí, mía, a ver según si yo la me... quité, ¿no? Ya me salió. Ah, sí, Sí, ya creo que ya me va acá. Ok. Ay, perdón por el ruidito que se escucha detrás. No sé qué están arreglando por aquí, ¿sí acá? Ok, ok. Me pongo como me gusta en la esquinita. ¿Ya se ve en mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, este artículo considero que es bonito en el sentido de que ya, bueno, en realidad es el primero que realmente habla de niños, porque no habíamos visto eh, más que temática general, ¿no? Entonces, por ujú. primera vez hablamos de pediátrica. Y relacionado al artículo que habla sobre el Doppler en estado epiléptico, te quiero compartir un caso que justo me tocó este año. A ver que lo abran. ¿Todavía no lo abre? Ah, ok. Voy a ponerlo. ¿Sí se va viendo? Sí. Ok. Vamos a acomodar las imágenes. Ok. Entonces, tenemos esta chiquilla, que es una chiquita de 3 añitos, justamente. Entonces, tenemos que cuidarle ese cerebro a esta pequeña que mandaron precisamente por
estado epiléptico. Una circunstancia que evolucionó tan rápido que no permitió un abordaje diagnóstico completo. De hecho, por desgracia, pues el desenlace pues no fue favorable con esta pequeña, ¿no? Pero sucedió una circunstancia que justo es la que acabas de comentar. Recibo yo una paciente que está con manejo hemodinámicamente, pues aparentemente estable o sin ninguna cosa tan evidente que tratar. Y al revisarla me doy cuenta que tiene anisocoria. Entonces dices, ¿qué? O sea, ¿de dónde salió esto, no? O sea, ¿en qué momento sucedió, no? Pero te estoy hablando que eso es un horario nocturno. ¿Tenemos electro nocturno? No. Y de repente pasamos temporadas en que ni siquiera tenemos electro diario, o sea, en diurno, ¿no? O sea, a veces pasan por N cantidad de circunstancias, a veces pueden pasar 2, 3 o hasta 5 días para que podamos tener acceso a un electroencefalograma, ¿no? Entonces, pues bueno, esto no es una circunstancia constante, pero el caso es que en el momento en que tuvimos a la paciente, pues así sucedió. Entonces yo me enfrenté a una complicación neurológica ciega. ¿Por qué? Porque me encontré un paciente con alteraciones de diámetro pupilar y el antecedente de que la mandaron por estado epiléptico, pero sin que yo observe una clínica convulsiva, ¿no? Entonces, pues sí eché mano del dúplex. Entonces, aquí lo primero que hay que aclarar es algo importante porque yo veo que todavía hay mucha confusión en Latinoamérica de lo que es el Doppler y de lo que es el dúplex. Entonces, lo que yo les estoy presentando en este momento se llama dúplex transcraneal. El Doppler es el que se observan ondas, pero la semiología es primordialmente sonora. Es decir, yo tengo que entrenar mi oído para escuchar cómo está el flujo cerebral, que se mide igual con sus ventanas temporal, occipital, o sea, todas las ventanas que conocen para el dúplex también se aplican para el Doppler. El Doppler también da un espectro, pero lo más que se entrena es el oído y además se identifica el vaso milímetro a milímetro. Yo con el dúplex realmente es muy difícil que haga un análisis espectral, 1 milímetro aquí, 1 milímetro después, 1 milímetro después, o sea, que lo siga en continuidad. Generalmente pongo mi cursor en un punto y ese es el punto en que analizo los flujos, las velocidades y tan tan. O sea, a lo mejor sí analizo, sí trato de analizar todo mi polígono de Willis, arteria cerebral anterior, media posterior. Probablemente todavía quiera hacer un análisis un poquito más específico, porción uno, porción 2, no lo sé, pero definitivamente no se va a comparar con el Doppler, ¿no? Que por sí mismo es ciego. O sea, si hay algo que tiene el duplex es que nos da una imagen visual, un color, o sea, otro tipo de características, pero el Doppler, que realmente es Doppler, es ciego, ¿no? Entonces, se entrena mucho el oído, se pone la sonda en la ventana que yo decida, pero estoy escuchando y analizando el espectro que me pone el monitorcito del Doppler, pero no tengo yo un análisis del color y de cómo se pintan los vasos, ¿no? Bueno, entonces yo lo que les presento aquí a todos los que nos vean en algún momento es un dúplex, que además ese dúplex lo codifica en color, por eso se ve, esta imagen se ve más cómo se pinta el vaso en color y posteriormente se realiza un espectrograma y aquí se ven las onditas. Entonces, esto es lo que encontré, Carlos, en esta pequeña, en donde tenía cambios pupilares, no tenía traducción clínica epiléptica
pero todo apuntaba que sí. ¿Y por qué sí, Carlos? Porque tú observas, aquí la gran ventaja de que tenemos la oportunidad de observar las curvas, observar las velocidades, observar el comportamiento, la simetría, etcétera. Yo aquí te pongo la cerebral izquierda junto con la cerebral derecha y tú puedes observar que es muy similar. Ujú, Entonces, observas las velocidades. Aquí tenemos un pico sistólico de 146 que es muy similar al izquierdo, o sea, varía muy poquito, y una velocidad diastólica de 78 que también es muy similar al izquierdo, y una velocidad media que también tú puedes calcular de 107, ¿no? Entonces, aquí sucede que con el cálculo de las velocidades, porque estos son velocidades, o sea, también les tiene que quedar a todos claro que estas escalas, porque aquí está su línea base, que está en centímetros sobre segundo, mide velocidad. Si la velocidad, el transductor, mi transductor, pues estaría aquí, y si el vaso tiene un flujo en donde se acerca hacia el transductor, lo va a interpretar como una deflexión positiva sobre mi línea de base. Y si por el contrario se aleja del transductor, o sea que el flujo, si aquí está mi línea del transductor y mi flujo se va del transductor hacia más alejado de él, va a ser una deflexión negativa. Cada vaso y cada porción de vaso tiene esa característica. En este caso, yo estoy insonando la arteria cerebral media. Entonces, son deflexiones positivas, pero posiblemente tú ya tienes que hacer más el ejercicio de no limitarte a una insonación de la arteria cerebral media estricta. Y como eres cardiovascular, además, vas a ver pacientes que posiblemente generan embolizaciones. ujú. Entonces, esto lo vas a tener que crecer a analizar todo tu polígono de Wills. Tienes que analizar arteria cerebral anterior, media, posterior. Entonces, y eso es de la parte anterior, ¿eh? Ujú, Cavidad, o sea, toda la parte anterior, fosa anterior. ¿Te acuerdas que una vez me preguntaste sí, esto? Entonces, esto te analiza fosa anterior. Si tienes una circunstancia que te está comprometiendo la fosa posterior, como esa vez te dije, creo que fue más o menos así, ujú, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, entonces lo que sucede en la fosa posterior se queda en la fosa posterior. Entonces, tienes que analizar los vasos que están en la fosa posterior. Entonces, te vas a analizar tus vertebrales, tus vacilar, tu arteria vacilar, perdón, es una. Entonces, se comportan con una deflexión negativa en el espectro. ¿Por qué? Porque en la manera en que las insonas, sus flujos se alejan de tu sonda, ¿no? Bueno, entonces, yo te muestro este ejemplo que tuvimos este año, en donde observas, a ver, voy a poner aquí la tablita de referencia. Si tomamos en cuenta que nuestra paciente, yo te digo que tiene 3 añitos, ay, no me acuerdo la edad exacta, no lo recuerdo, recuerdo que está en este rubro de edades, 1 a 2,9. Entonces le tocaría para velocidad sistólica 124 más menos 10. Y tengo yo una velocidad sistólica de 149, o sea, supera inclusive la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar 1, o sea, sería 134 centímetros sobre segundo de velocidad. Si yo le agrego dos desviaciones estándar, sería pues 144. ujú, Supera dos desviaciones estándar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y mi velocidad diastólica, 73. Tengo aquí la parte de las velocidades diastólicas y yo tengo que el rango de edad 65 más menos 11, entonces estaríamos hablando de que una desviación estándar sería 76 y luego más 11.
ya sería 87, ¿no? Entonces, en diastólico no supero dos velocidades, dos desviaciones, pero sí una, ¿no? Y puedo hacer yo misma el cálculo de la velocidad media o me lo puede hacer el equipo. En este caso me lo hizo el equipo. Tengo 107 del lado derecho y 107 del lado izquierdo. Entonces, mis valores de referencia acá pues serían 85 más menos 10. O sea, 95 y 75 por abajo, ¿no? Entonces, supero todos, todas mis velocidades, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este análisis? Sí tengo que comentar que la visión con los expertos, neurólogos, expertos en neurosonografía, pues sí es un poco diferente a la visión que yo te estoy poniendo aquí, porque Sí, sí. seguramente, bueno, yo misma tuve la maestra que tú tuviste, ¿no? Ajá. Si hay algo que nos hizo hincapié es no le hagan caso a las velocidades, ¿no? Ujú. Entonces, sí puedo comprender su perspectiva, ¿no? Pero nosotros nos enfrentamos a un terreno que en muchos momentos, como es este caso, es ciego, o sea, no tenemos todos los elementos para poder analizar qué vamos a hacer, porque yo a esta niña le tengo que hacer algo. O sea, no la puedo dejar con midriasis pupilar, aunque aparentemente no tenga nada más relevante, tengo que ver qué está pasando con su neurona, ¿no? Entonces, yo no tenía ningún tipo de neuromonitoreo fisiológico en la parte eléctrica en ese momento con ese paciente. Más sin embargo, con el comportamiento, el antecedente, toda la circunstancia lógica del asunto, decidí iniciar tratamiento. Y la abordé no solamente como una crisis común y corriente, la abordé como estado epiléptico. Y si tú observas aquí, tengo yo índice de pulsatilidad e índice de resistencia. El índice de pulsatilidad está en un rango que podríamos considerar normal, aunque en el límite bajo, de los dos lados, Ujú. más del derecho que del izquierdo. A mí esto me llamó particularmente la atención, aunque no consideré si realmente habría que darle tanta significancia clínica, porque el tiempo pasado había estado con movimientos en su pie izquierdo. Entonces, en mi cabeza ya decía yo, o sea, tengo que enfocar mi pensamiento crítico pues hacia el hemisferio derecho, ¿no? Y aquí quizás yo te podría decir que pude haber hecho todavía mejor las cosas. ¿Por qué? Porque debí de haber hecho como lo mismo que te estoy recomendando a ti, debí de haber insonado todo mi polígono de Willis. Yo en ese momento solo insoné esto y dije, tengo que empezar a actuar y empecé mi protocolo de estado epiléptico. Ya no me detuve más a estar insonando para hacer diagnóstico, pero si hubiera sido lo ideal, o si hubiera tenido un compañero en ese momento, pues probablemente ya siendo dos sería más completo, ¿no? Uno seguir el abordaje hemodinámico cerebral y otro empezar todo el algoritmo de tratamiento de estado epiléptico para empatar al mismo tiempo acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque también debe de ir dirigido mi pensamiento crítico. Si yo estoy pensando en una crisis motora, en qué región de la corteza puede estar afectada y tú te acuerdas de todo lo que hemos visto de anatomía, de fisiología, de todo lo que hay en tu plataforma, que es pura ciencia básica al principio, estamos en módulo uno y tú vas a recordar que está el homúnculo motor. El homúnculo motor, tú lo relacionas inmediatamente, en este caso, con el pie, ¿no? Entonces, ¿dónde está el pie izquierdo? En el homúnculo motor De derecho hecho, ujú. y lo relacionas inmediatamente con el territorio de donde, de la arteria cerebral anterior. Entonces ya vas con tu pensamiento crítico, voy a buscar cambios hemodinámicos en la arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces,
empiezas a hacer tu juicio clínico ya más exquisito, ¿no? A la topografía que en teoría se está afectando y le das correlación clínica. Ahora, en este caso, no solamente tenemos una afección bilateral, tenemos cambio pupilar. ¿Qué me tiene que decir o gritar? Que ya tiene una afección global con seguramente edema cerebral. ¿Cómo deben de estar mis vainas? Pues gruesas. O sea, no solamente es un estado epiléptico, o sea, ya avanzó lo suficiente y estuvo el suficiente tiempo avanzado como para generar cambios en la presión intracraneal por edema citotóxico. Así que yo decidí a la par generar tratamiento con soluciones osmolares. Entonces, estoy tratando dos cosas y lo único que tuve es el dúplex y el deterioro clínico de las pupilas y sin pupilómetro, con mi ojito, ¿no? Entonces, a pesar de eso, no lo logramos. Fue mal el pronóstico. La paciente falleció. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Que hay que, para ir a un paso adelante, como siempre nos enseñan como intensivistas, siempre nos enseñan nuestros grandes maestros, no puedes ir atrás del paciente, tienes que ir adelante, tú te tienes que adelantar a lo que pueda suceder y buscarlo ávidamente y si lo encuentras, tratarlo antes de que la catástrofe te gane, ¿no? Entonces, en el cerebro esto es multiplicado por 10. Entonces, yo te quería compartir esta experiencia. Para mí fue, pues claro que didáctica y sobre todo comprendo la urgencia que es encontrar las vías de lograr una mayor profundidad en el neuromonitoreo en un medio de bajos recursos. Entonces, tú tienes a una maestra increíble de vecina en tu terapia intensiva y le tenemos que sacar provecho, Carlos, porque ella sabe qué podemos hacer sin tener un electroencefalograma disponible. ¿Cómo podemos usar el monitor para que los chuponcitos del electrocardiograma del monitor también nos sirvan para la actividad eléctrica cerebral? Entonces, pues tenemos que darle mucho, o sea, aprovecharlo, ¿no? Aprovechar ese conocimiento que ella tiene de tantos años de experiencia como neuroanestesióloga y cómo ha implementado con el ingenio que caracteriza al médico mexicano, que es increíble, o sea, cómo ha logrado llegar a esos niveles para lograr las metas de neuromonitoreo en medios socioeconómicamente eh, pues no tan pudientes, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que yo te quería transmitir a ti. Espero que te haya yo dejado algo. Sí. Para ti es difícil porque es el nivel de preparación que tienes, pero espero que te haya Ah, dejado algo. Pero tengo que complementar varias cosas para el resto del auditorio que también son muy importantes porque no todos están tan familiarizados con esto. Entonces, voy a compartirles pizarra, chicos. Estas pizarras cada vez le estoy entendiendo un poquito más. Um, ok, fíjense qué chistoso que aunque yo comparta mi pantalla, no se ven las opciones que estoy tratando de seleccionar para compartir pizarra. Este, y siempre me pasa lo mismo. A ver, parece que puedo usar mi pantalla de pizarra. A ver, vamos a intentar. Ok, a ver, vamos a ponerle pruebas. Prueba. Se ve, ¿verdad? Pero no se sí. nota tan bien. Ok. Bueno, hay varias cosillas que detecté como áreas de oportunidad en la charla que fuiste desarrollando, Carlos, y bueno, vamos a cambiarle el color porque se pierde.
Este, una de ellas es el tema de la disautonomía, porque efectivamente eso dice el artículo. Ujú, El artículo dice que sucede una especie de disautonomía y entonces caen en hipotensión. La verdad es que yo no sé si realmente podamos decir que es una disautonomía o simplemente es el sistema autorregulador o en lo que llamamos reflejo varoreceptor normal. ujú, ¿Por qué? Porque para ello, para hablar de reflejo varoreceptor, esta es la forma en que nosotros o el sistema nervioso central controla la presión arterial. Y el tener un mecanismo hipotensor posterior a un evento hipertensivo es parte de una circunstancia normal de autorregulación cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos vías aferentes ¿desde dónde? Desde los receptores carotídeos y aórticos. Y también tenemos, estos son varoreceptores de alta presión. Y, y también tenemos varoreceptores en sitios de baja presión, como el pulmón. Entonces, los varoreceptores de alta presión son las que te ayudan a regular estos cambios de presión arterial y tienen las vías aferentes en el nervio vago, en el caso del callado aórtico, y en el, el noveno, en el caso de las carótidas. Carótidas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando se estimulan estos varoreceptores? En realidad no es que tengan una detección de presión arterial, lo que ellos hacen es detectar el estiramiento del vaso. A medida que hay más estiramiento, hay más impulsos que salen de las vías aferentes de esos receptores. ¿Y a dónde llegan? Pues a nuestro bulbo, ¿no? Ahí tenemos el núcleo integrador, que es núcleo del tracto solitario. Bien, entonces justo el tracto solitario es donde se integran todas todas las llamadas de me estoy estirando, me estoy estirando, me estoy estirando, estoy generando hipertensión, hipertensión. Entonces se tiene que regular. Y esta regulación pues es a través de las vías efectoras y generalmente las vías efectoras eh, que son a través a ver, núcleo motor dorsal del vago y núcleo ambiguo. Las vías efectoras son estimuladas, eso es importante, estimuladas por glutamato. El glutamato es el principal estimulador, pero estas a su vez generan vías efectoras hacia el corazón y hacia los vasos y utilizan estimulados por la acetilcolina, ¿no? Esto es a través del vago. Y si yo quiero hacer inhibición, o sea, el vago me puede generar ese estímulo para que el corazón aminore ese trabajo y se empiece a regular ese estiramiento vascular que da ese aumento de flujo e hipertensión. Entonces va regulándose para que genere un mecanismo hipotensor. Pero también puede suceder que haya un mecanismo estimulador y generalmente estos mecanismos estimuladores son a través del glutamato cuando se mantiene dentro del sistema nervioso central y ya cuando sale,
el efector al órgano blanco es a través de acetilcolina. Entonces, el simpático levanta, el parasimpático aminora, pero esto es una regulación normal cuyo centro integrador está en el bulbo raquídeo. Entonces, después de una circunstancia que te genera hiperatensión, porque hay un evento convulsivo, requieres una hiperemia dirigida hacia los músculos que están presentando ese movimiento. Entonces se genera una necesidad de incrementar flujos sistémicos, aumentan las presiones. Pero entra este mecanismo y te genera el efecto contrario. Entonces nos tenemos que centrar en qué etapa fisiopatológica vamos a detectar en nuestro paciente, porque ahí te va la otra, ¿no? De todas maneras, sí existe el término disautonomía, ¿no? Solo estoy explicando que probablemente en esta circunstancia no se aplique exactamente o de la manera correcta como lo describen en el artículo, porque realmente esto pues es una circunstancia fisiológica que es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, Ujú. ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los flujos cerebrales? Aquí vamos a poner flujos, vamos a cambiarle de color. Flujos cerebrales. Ok, generalmente tú te vas a encontrar en los flujos cerebrales tres patrones. Vamos a poner aquí tres patrones de flujo. El primer patrón a describir, no quiero decir que siempre se presente primero, o sea, en orden cronológico en cierta patología, simplemente es un patrón, ¿no? El primer patrón a describir es el de oligoemia. El segundo patrón es el de hiperemia. Y el tercer patrón es el de vasoespasmo. Entonces, según lo que tú tengas, es lo que vas a esperar en la morfología de las ondas, en las velocidades de las ondas, en tu índice de pulsatilidad, y realmente casi no se usa en el cerebro el índice de resistencia. Y también es importante aclarar por qué, yo sé que tú ya lo sabes, pero tenemos que decirlo. Entonces, aquí vamos a hablar ya un poquito pues de la fisiología propia de los flujos cerebrales, ¿no? Entonces, el análisis de los flujos cerebrales pues se usa para un chorro de cosas, ¿no? En realidad, pues tenemos solamente el aspecto de querer saber cómo están los flujos cerebrales, pues es una de ellas, ¿no? Tenga o no tenga patología cerebral, si tú quieres saber cómo se están comportando los flujos cerebrales, pues es una manera en la que podemos evaluarlo a través de la monitorización de los flujos cerebrales por doplex o en este caso pues por duplex pulsado, ¿no? También nos ayuda para monitorizar la hemodinamia cerebral, también nos ayuda para observar el comportamiento de las enfermedades cerebrovasculares, ¿verdad? Sí o sí. O sea, no todo es cerebrovascular, pero si tienes algo cerebrovascular, sí es muy importante que analices los flujos cerebrales. Eh, Y a lo mejor tienes otras enfermedades que no son vasculares propiamente, como por ejemplo se me ocurriría un astrocitoma, ¿no? O sea, un tumor intracerebral o intracraneano, no necesariamente tiene que ser de tejido cerebral, puede ser un tejido diferente, ¿no? Un meningioma, ¿no? Pero te está modificando tu dinámica intracraneana, así que sí nos interesa ver de qué manera te repercute en tu hemodinamia cerebral. Entonces, aunque no sea propiamente una enfermedad cerebrovascular, pues sí, sí es conveniente evaluar los comportamientos de los flujos. Entonces, ¿en qué otras cosas también se puede utilizar la evaluación de flujos? Pues en problemas de origen sistémico que te pueden repercutir en tu hemodinamia cerebral, ¿no? Entonces, hay realmente una gran cantidad de circunstancias en donde nosotros podríamos echar mano de esa evaluación de los flujos cerebrales y su comportamiento. Y cada entidad va a tener un comportamiento sonográfico diferente.
pero para que lo puedas empezar a comprender, tienes que comprender primero estas, estos tres patrones hemodinámicos básicos. Entonces, todas las ventanas, bueno, yo creo que ya todo el mundo se lo sabe, que la ventana acá, 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 o sea, a lo mejor no me voy a regresar tanto en esto. Eh, sí quiero aclarar que vamos a platicar sobre dúplex, el estudio ideal para evaluar hemodinamia cerebral es Doppler, llámese Doppler ciego, ¿no? Para que todos me entiendan que es un estudio diferente. Ahorita vamos a hablar de dúplex, ¿no? Entonces, eh, hay algo que se llaman parámetros hemodinámicos e índices hemodinámicos. Y son los que vimos en la foto que te compartí. La velocidad pico sistólica, la velocidad diastólica, la velocidad media, el índice de pulsatilidad. ¿Por qué no usamos el índice de resistencia? Sí lo podemos usar, pero sí necesitamos comprender el contexto. Entonces, se los voy a dibujar con otro color. Y vamos a ver, sí me queda un poco... No soy tan buena dibujante, pero vamos a hacer el intento. Entonces, vamos a pensar que aquí vienen, aquí lo estoy dibujando sobre la montañita, ¿así se ven? Casi no se ve, ¿verdad? Por el color. Ahora lo voy a dibujar más acá, en el mar. Entonces, viene la carótida interna. Su maestro, el doctor de Montesinos, ya les dio unas clases muy hermosas sobre anatomía vascular que nos van a ayudar mucho en todo este análisis, ¿no? No me voy a meter en todo, pero vamos a analizar el polígono de Willis. Entonces, acuérdense que viene su carótida interna, derecha e izquierda, y tiene dos ramas terminales. Entonces, esas dos ramas terminales se llaman arteria cerebral media de un lado y del otro lado, y arteria cerebral anterior de un lado y del otro lado. Aquí pues hay segmentos, ¿no? Entonces vale la pena, nada más, sin meternos tantísimo en la ramificación. ¿Sabes qué, Diana? Estás dibujando atrás de ti. Ah, sí es cierto. A ver, me voy a mover ahora para el otro lado. Ok. Ah, ya vi qué es lo que está pasando. A ver, voy a compartirme. Bueno, aunque no me vean en la pantalla. Finalmente, lo más importante, ay, ya puse un rayón ahí. A ver. Ay, es que ahora tengo que quitar el solo contenido. Ok, ya me eliminé del cuadro. Qué bueno que me dijiste. Ok, ok, chicos. Entonces, ahora sí ya estamos viendo, a ver, va de nuez, carótida interna, dos ramas principales. Aquí vamos a poner la más gruesota, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, ¿no? Y arteria cerebral anterior. Y aquí tenemos la parte de la arteria comunicante anterior. Así que la parte que está antes de la comunicante se llama A1 y la parte que está después de la comunicante se llama A2. Y bueno, pues la cerebral media igual tiene muchísimas ramificaciones. Ahorita no nos vamos a meter en las ramificaciones, pero para atrás se tiene que comunicar pues con nuestro sistema vértebro-basilar. Entonces aquí, para que se pueda unir, aquí tenemos la basilar y aquí tenemos la arteria cerebral posterior, ¿no? Bueno, AP nada más le puse ACP. Igual tiene su porción uno, 2, etcétera, ¿no? Pero se comunican con la comunicante posterior. Acuérdense que hay variaciones al tema. Prácticamente solo 50% de la población va a tener
este polígono de Willis tan bello. Así que cuando se pongan a practicar sus insonaciones, van a descubrir que a veces dicen, pero ¿por qué la busco y no la veo, ¿no? Bueno, al principio es quizás pues en lo que van agarrando la onda del transductor y todo, porque al principio pues sí hay que sentarse y insonar durante mucho tiempo hasta que uno va encontrando las estructuras y vas entendiendo cómo es la mejor manera de hallarlas, ¿no? Pero después se van a dar cuenta de que ya que son más expertos en eso, pues de verdad no hay, o sea, no está. No, no es que no la encuentren, es que no está, ¿no? Entonces, y no está porque tenemos una gran variabilidad anatómica, muchas variantes anatómicas. Descritas hay como 9, ¿no? A lo mejor, si estuviera Alberto con nosotros, pues todavía les diría, no, y todavía falta que les diga más, ¿no? Pero así, descritas fácil, mínimo 9 variantes anatómicas en la población general. Entonces, una de las variantes anatómicas más comunes es precisamente que no hay cerebral posterior de un lado. Entonces, se modifica la estructura que pueden llegar a ver. Casi no se ve la comunicante posterior en dúplex. Es rarísimo que se vea, pero bueno, sí, sí, sí puede suceder, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo se comunica el polígono de Willis. Cuando ustedes lo llegan a ver así completito, pues es así como para dar alabanzas a todos los santos, porque se ven súper bonitos los vasos, ¿no? Bueno, ya que tenemos esto en consideración, voy a ponerles otro colorcito para que veamos cómo sería en macro. Sí, cómo estaríamos observándolo en macro respecto a los lóbulos. Si tuviéramos aquí nuestro corte, como si fuera una tomografía, corte coronal. Entonces, este es el pedacito que yo voy a insonar con el dúplex, porque no es Doppler. Si fuera Doppler, pues iría este pedacito, luego y haría una secuencia de rastreos progresivamente más profundos, lo cual es maravilloso porque detectaría específicamente dónde está un trombo, una estenosis, ¿no? Específicamente con tema milimétrico, nos podría decir en dónde está y dónde no está. Pero no es el caso del dúplex, porque el dúplex es un estudio sectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que solo una sección del vaso. A lo mejor yo puedo tratar de insonar aquí adelante también, pues puede ser, ¿no? Puede ser que lo logre, sí, me va a dar un flujo más alto, pero jamás se va a comparar con un estudio milímetro a milímetro que me va a dar el Doppler, sí. Pero nosotros estamos en áreas críticas, así que creo que sí es muy importante que tengamos entrenamiento en dúplex pulsado y todo lo que es codificación con color, porque sí es una herramienta muy útil en nuestras áreas, ¿no? Ok, entonces, ya que tenemos esta visión, ¿no? Esta visión como general, también tenemos que hacer como un corte en donde está la parte clinoidea, ¿no? Acá está. ¿Oye? Entonces, aquí yo tengo valores supraclinoideos y tengo valores infraclinoideos, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? ¿Por qué? Porque tú platicaste algo que se llama índice de Lindergaard. Y ese índice de Lindergaard nos pide que comparemos la hemodinamia sistémica con la hemodinamia cerebral para entender si cuando vemos una hiperemia cerebral o un aumento de velocidades, aquí yo no estoy de acuerdo con el término, de antemano les digo de una vez que yo no estoy de acuerdo el que sea sinónimo hiperemia a velocidades altas. Y bueno, ahorita me van a entender por qué. Pero de verdad yo quisiera que separemos ya el decir tiene velocidades altas sin decir tiene hiperemia cerebral, porque si no, va a haber una gran confusión en la terminología y cuando empiecen a describir sus hallazgos sonográficos basados en la patología, siento yo que
va a haber mucha confusión. Entonces, yo lo que les invito a decir es que si tiene las velocidades altas, por arriba de lo que debería de ser para su edad, hablemos de velocidades altas. Y para decir que es hiperemia, entonces tenemos que procesar nuestro pensamiento hacia cómo se comporta el flujo y potencialmente el volumen sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque la hiperemia va en relación a la cantidad de volumen sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, eso va a depender de otras cosas. Tienen que ver las resistencias. Así que no es lo mismo. Bueno, entonces, regresando un poco a por qué es importante entender dónde estamos, es porque sí, eso es una forma de saber si la hiperemia cerebral, o sea, si yo detecto realmente que mis flujos cerebrales están muy altos, yo tengo que preguntarme, ¿es el tema del cerebro? O sea, ¿hay algo en el cerebro que me está generando flujos altos, como en el caso del estado epiléptico? Estamos con flujos altos. Pero ¿cómo estaba su hemodinamia? No sé si alcanzaron a ver el monitor a un lado de la paciente. Pues normal, ¿no? O sea, percentilas bien, no tenía así una taquicardia, hipertensión, o sea, su hemodinamia estaba esperable para la edad. Entonces, yo estoy pensando que mi hemodinamia cerebral tiene un problema porque, o sea, el problema está aquí, no está en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema de hiperdinamia sistémica, bueno, pues de manera lógica, esa hiperdinamia sistémica pues va a traducirse también en algo cerebral, ¿no? O sea, el cerebro simplemente recibe lo que le llega y lo traduce de manera igual. Entonces, por eso sacan el índice de Lindergaard y por eso sacan el índice de Soustiel, que analiza la fosa posterior, porque compara los flujos de fosa posterior en base al flujo sistémico, ¿no? Entonces, en la fosa anterior tenemos el Lindergaard y usamos las velocidades de la arteria cerebral media respecto a la velocidad de la carótida, pero extracraneana. ¿Y por qué tiene que ser extracraneana? Pues porque estamos evaluando la parte sistémica. Si entramos ya al cráneo, pues ya no es extracráneo, ya es intracráneo. Entonces, nos vamos dando cuenta de cómo viene todo esto. Ahora, hay algo que aquí es muy importante que todos los que nos lleguen a escuchar en algún momento lo comprendan, y es que nosotros cuando insonamos en este sector con dúplex, no estamos insonando la resistencia del vaso. ¿Por qué? Porque nosotros en el cerebro analizamos algo que se llama índice de pulsatilidad. Si estuviéramos analizando la resistencia del vaso, entonces me iría a el índice de resistencia. Pero el índice de pulsatilidad no es eso. El índice de pulsatilidad sí me habla de resistencias, pero no me hablan de estas resistencias que tengo aquí. Me hablan de las resistencias que tengo después de este punto, o sea, acá en la corteza. Y esto es muy importante comprenderlo, porque esa es la razón por la que se hace a través de ecuaciones que calculan todos los índices hemodinámicos, que son mi velocidad sistólica, mi velocidad diastólica y mi velocidad media. A través de esos índices hemodinámicos yo puedo calcular el índice de pulsatilidad, pero no como sinónimo de resistencia aquí, aquí no, es resistencia acá, de tal forma que si aquí los vasos cerebrales se abren, son muchos y chiquitos. Si se abren, entonces va a disminuir la resistencia general y por eso baja el índice de pulsatilidad. Si mis vasos sanguíneos se cierran, aquí lo voy a ejemplificar con la línea más delgadita, chiquita, se cierran a nivel cortical, entonces va a incrementar la resistencia y va a subir el índice de pulsatilidad. Entonces, ¿por qué es?
contundente comprender esto, porque de eso depende nuestra evaluación de cada patología en particular. Es contundente. Ahora, hay algo que también yo les quiero aclarar, que eso es muy importante, chicos. Esta resistencia, el IP, no necesariamente es intrínseca al vaso, puede ser extrínseca al vaso. Si yo tengo incremento de la PIC, incremento de la presión intracraneana por edema cerebral, el edema cerebral está alrededor del vaso. Así que va a empezar a colapsar el vaso y va a empezar a aumentar la resistencia del vaso al flujo. ¿Qué va a pasar con el índice de pulsatilidad? Va a aumentar y por eso ustedes ven en sus dúplex que el índice de pulsatilidad está arriba de lo normal, está arriba de 1.2, puede estar en 1.5, puede estar en 2, puede estar en 3. Entre más apretado comprime el vaso y de todos los vasos de la periferia, entonces mayor va a ser la resistencia. Pero es muy importante que me comprendan que no es la resistencia en el sector que están insonando, es la resistencia más allá del sector. Y esto es muy importante porque también van a evaluar esas oclusiones intravasculares. Claro que hay obstrucción al flujo intravascular, como el típico ictus isquémico del adulto, ¿no? Pero no es lo mismo un trombo aquí en el vaso de mediano calibre, que bueno, para el cerebro es su vaso de gran calibre, ¿no? A acá, que son vasos de pequeño calibre. Y tampoco es la misma traducción terapéutica, porque por supuesto, un estado protrombótico, por ejemplo, de un síndrome antifosfolípido, tampoco el tratamiento va a ser correle a hemodinamia cerebral para extracción de coágulo. Pues, ¿cuál coágulo? Esto está hasta acá. Es una situación protrombótica. No la voy a curar con hemodinamia, la curo con anticoagulante, ¿no? Bueno, si es que la logro curar, ¿no? Pero al menos lo intento. Entonces, si ustedes empiezan a tener esa perspectiva mental en el análisis de sus flujos cerebrales, van a empezar a comprender por qué se comportan de esta manera. Y estos tres los tendremos que desglosar con mayor detenimiento. Ahorita siempre me extiendo muchísimo, muchísimo, ya no debo de extenderme tantísimo, pero sí lo tenemos que estudiar, chicos. Sí lo vamos a ver, de hecho, en sus talleres de neuromonitoreo. Les estamos integrando unas prácticas de neurosonología. Entonces, todo esto lo vamos a ir, o sea, pelando, pero con lujo de detalle, porque tiene que quedar muy claro, porque esto no solo sirve para los que son neurocríticos, sirve para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo quiero, Carlos, que de verdad tú ya sepas analizar el cerebro en tus pacientes cardiovasculares, porque claro que van de la mano. De hecho, hay un artículo que quiero ya pronto publicar, pero justo hablo de cómo debe ser nuestra dinámica de reanimación dirigida al cerebro, aunque sea otra patología que nada tiene que ver, o sea, posoperado de cirugía cardiovascular, por ejemplo, o no sé, otra cosa, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a empezar a estudiar un poquito más de esto. Yo te agradezco mucho, Carlos, la clase tan bonita que nos diste. Bueno, de esto que les acabo de platicar, ¿alguien tiene alguna duda, chicos, o quiere ahondar en algo o preguntarme algo? Si están mis posibilidades, pues por supuesto que lo comparto. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Eso quiere decir que o todo quedó muy claro o que nadie me entendió nada, pero espero que haya sido de provecho. Entonces, pues tenemos un programa muy bonito para todo mayo.
Los invito a los sábados de educación médica continua sobre intensivismo neurocrítico pediátrico. Esta vez van a sacar la casta los alumnos que vienen de la segunda generación del diplomado. Entonces van a ser temas muy bonitos, muy interesantes. Y pues les sigo avisando de sus clases, chicos. Y en breve, Carlos, va a salir tu podcast de tu artículo para que también todos refuercen en audio lo que vamos estudiando. ¿Sale? Vale. Chicos, los cuido, los quiero, los abrazo. Espero que tengan un gran fin de semana y pues hasta la próxima. Hasta Un beso. luego. Gracias. Cuídense mucho. Buen día, buena semana.